¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren excelente. Bueno, un saludo para los suscriptores, los que pasan dejo comentarios. Yo siempre leo todos los comentarios, así que estoy atento. Muchas gracias por las palabras y por dejar el comentario, compañero, por ver el video. Bueno, acá, compañeros, vamos a empezar con el que decía mini update, de que estaban hablando ahí en los comentarios que me dejaron en el video. Un mini update que decía de purgue, que decía la purga. ¿Qué es este mini update? Dice: para incentivar el PvP hemos iniciado un nuevo evento, la purga. Dice 10 minutos después de que toque la sirena, en realidad comienza la purga. Dice el evento dura una hora. O sea, cuando termina eso de la sirena, de los ataques apuestos, tenés una hora para ir a... Dice: durante la purga, cualquiera que consiga al menos una baja válida en los campos de matanza MMO recibirá un nuevo, en inglés dice boss, un nuevo boss. Acá dice nueva mejora, dice la marca de la purga. Ese de boss es, si vos entras ahí a la zona del PvP y hay gente, vos matás a uno, te salís y automáticamente en tu personaje va a aparecer un bonus ahí a la izquierda, un bonus que no sé qué dirá, no sé si te darán experiencia, si te darán daño mutado, no sé, algo de eso. Es un simple bonus. Y después dice: cualquier persona que haga más de que por lo menos haga 10 bajas va a recibir otro bonus. El primer bonus se llama la marca de la purga y el segundo bonus se llama campeón de la purga, que tenés que matar a 10 y te van a dar otra clase de bonus que va a tener más porcentaje. Dice ambos efectos duran 2 horas. Dice que ese bonus va a durar solamente 2 horas, después desaparece. Dice: para que la baja cuente debe cumplir con todas las normas de la tabla de clasificación del PvP. Y bueno, acá dice que solamente es un mini update que pusieron para esa zona de PvP y nada más. Es un update común y corriente, así nomás. Así que eso es el tema de la purga, compañero. Si vos estás jugando en MMO, te metés, matás a uno, ya te van a dar un bonito que te va a durar 2 horas. Y si querés estar matando ahí y matás a 10, te van a dar otra clase de bonus, compañero. Así que así, eso es lo nuevo que pusieron en esa actualización que dice actualizar update que pusieron ayer. Todavía seguimos en el evento, termina el 17 y te voy a mostrar unas cositas nada más, que por ahí capaz que la sabe. El que no la sabe, bueno, no pasa nada, compañero. Mirá, en la parte de para ir a hacer la misión de Kate, de la chaqueta, este es el NPC que está tirado en el piso abajo del subsuelo de Dalbo. ¿Y qué pasa acá? Justo acá justo está este loco que se llama Kyle Harrison. Dice: policía preocupado. Y si vos hablas con él, compañero, te dice: estoy preocupado y no sé qué hacer, porque dice que el mejor amigo de él si vos hablas con él te va a dar una misión y te cuenta la historia. Te dice que el mejor amigo de él lo mordió un zombie y se convirtió en zombie y está en una de estas celdas, está por acá casi al principio del todo. Es un zombie que está ahí tirado en el piso. Dice: mi mejor amigo se ha convertido en zombie y yo no puedo darle, digamos que él lo quiere matar para que por fin descanse en paz, pero no se anima porque es el amigo. Así que vos, como estás ahí, tomás la misión, te vas a buscar a ese zombie, lo matás, que creo que este NPC, yo no sé si está por el tema de la historia de la historia del juego, porque yo como nunca bajé acá, ahora que bajo acá lo encontré. Y bueno, la cosa es que vos cuando lo matás te dice: muchas gracias, ha liberado a mi amigo, no sé qué. Y como regalo, compañero, te da esta pistola, que bueno, yo como colecciono cosas del juego, por ahí, aunque no valga la pena, pero bueno, no importa, te van a dar esta pistola que dice: mira, superior CZ
83 de Kyle, dice. Es una pistola. Acá tenés la estadística, daño a cabeza 4, usa 32 ACP. Y mira lo que te dice acá, no intercambiable y ligado a este personaje. Si vos lo querés poner esta pistola, que es esta que está acá, esta celeste. Si vos la querés poner en el baúl de la cuenta, no te deja. La única forma de quitártela de acá es poniéndola en el auto. En el auto creo que ahí sí te deja. Y el arma esta tiene cargador de 15 y te dice 47 de daño mutado. Y eso que está en superior. Si yo no me equivoco, esta arma vos le podés poner un potenciador raro. Cambiaría acá el nombre a raro. Y le añadiría acá más estadística. Y así hasta hacerle llegar hasta élite también. Y aparte el arma, así como te la dan de base, te la dan en nivel 51. Ojo, te la dan en nivel 51, así que si vos le pones un potenciador raro ya prácticamente estaría en 60 casi. Así que esa es el armita que podés ganar gratis para coleccionar, compañeros, si te interesa. Y después, bueno, acá es lo que te decía el otro día que me faltó mostrar, que en la mansión de Fry, estos son los dos muebles, que en un mueble está la chaqueta de Mito y en otro mueble está el emblema que se usa para abrir la puerta de Fry, que está en la misión. Y esta era la chaqueta. Y te iba a decir, compañero, que bueno, acá está lo de la purga, que si vos cuando entras ahí te dice, mira lo que te dice acá. Acá te dice, la purga ha comenzado, dice, durante los siguientes 55 minutos puedes visitar la tierra de exterminio en modo multijugador para matar jugadores y obtener una bonificación de estadísticas. Solo un homicidio es suficiente para obtenerla, dice. Mientras más mates, más se incrementará, dice. Eso es lo que te dice cuando vos entras al servidor, que está activado o va a estar cerca de activarse, lo de la purga, compañero. Lo otro que te quería comentar es, para si alguien no lo sabe, que capaz que lo saben todo, pero bueno, no importa, capaz que alguien no anduvo mirando las cosas, es que añadieron nuevas armas, añadieron mínimamente 2 armas por categoría. Por ejemplo, en la parte de la pistola tenés esta pistolita que es automática, que dice SIC Apolo, que todas estas estadísticas, y después esta que se llama SW500, que es como si fuera una Magnum, compañero, que esta promete porque tiene daño a la cabeza 25 tiene. Es una Magnum que ya dispara más lento, obviamente, pero tiene calibre 50. Y así metieron con cada uno. Por ejemplo, mirá, si te gustan los rifles, acá metieron 2 rifles. Este que se llama Carabina Glacial Warfare, que es este, y este que está acá, que se llama SIC 550, que es este, ¿ves? Que es este que está acá. Obviamente cuanto más mejor estadística tenga va a valer más. Munición 762, ataque por segundo 2, daño a la cabeza 13. Y ¿qué tenemos acá? Acá tenemos doble escopeta, que esta me gustó, compañero, capaz que compre una de estas. Acá dice, mira, tenemos esta, que es la que dispara de a uno. Dice, escopeta automática calibre 10, daño a la cabeza. Acá, bueno, lo que importa la escopeta es daño al cuerpo. Munición de calibre 10, cargador 7. A mí la que me interesa es esta, compañero, porque esta tiene el tambor y es una de mis favoritas en otro juego, compañero, que dice Elite USAN, que en realidad es Elite USA. La USA de Estados Unidos, la USA 12, calibre 12, que tiene un tremendo tambor. Y dice daño a la cabeza 18 y dice ataque por segundo 3, que dispara como loco. Esta usa calibre 12 y tiene cargador 30, compañero. Esta sí, con esta destrozás, compañero. Con esta usa destrozás, compañero.
Y después tenés también el tema de tu fusil, tenés esta que se llama su fusil fantasma, dice su fusil Ghost P4, que usa de munición calibre 50, cargador 20, y después está el PPSH-41, que es este que vemos acá, compañero, que tiene también un cargador de tambor que está bastante bueno, el dibujo y las skins. Calibre 50 de cargador, y mira que promete daño a la cabeza 11, y bueno, dispara bastante rápido, compañero. Y después tenemos como fusil de asalto tenemos la Elite G3, que es esta, que también promete porque tiene cargador 30, ataque por segundo 5, dispara bastante rápido, bala 7.62, compañero. Y después el otro que dice que vendría a ser un Elite Bal, que dice, es esta que está acá, que usa balas 9 milímetros. Esta promete porque como usa balas 9 milímetros, esa bala está recontra barata y podés gastar como loco. Cargador 41, ataque por segundo 5, y está bien porque estas balitas están regaladas, compañeros. Munición 9 milímetros. Y después tenemos en el parte de cuerpo a cuerpo tenemos esta espadita que dice Elite Nodachi, no sé qué, y la nueva que dice Elite Hacha de Guerra, dice esta, a ver qué dice acá, daño al cuerpo por golpe 11, y bueno, lo que está bueno es por el diseño y la skin. Y por último, si yo no me equivoco, me dieron una sola motosierra, porque esta que está acá dice motosierra circular, así que la única que está es esta que dice Elite Steel 090, que bueno, no cambia nada, había que conseguirla con buena estadística y buenas habilidades y nada más, compañero. Así que eso es todo lo que te quería mostrar, compañero, lo del tema de esto de las nuevas armas. Lo de si querés ganar esa pistolita que dice pistola de Kyle, y bueno, lo de la purga ese que dice de purgue, que es para el PvP, para cuando suena la alarma tenés una hora, con que mates a uno ya te dan un bonito, que ese bonito no sé qué dirá, si dirá daño mutado, daño infectado, no sé qué clase de bonus, experiencia, no sé qué. Y si matas a 10, ese bonus sube y te cambia de bonus y te sube, tenés más bonus, compañero. Así que fíjate si vos que estás en MMO lo podés aprovechar, o si lo aprovechaste, si puedo decir que vale la pena o no, y si probaste alguna de estas armas también, fíjate si hay alguna que vale la pena, comentarlo acá. Así que te mando un saludo y nos vemos en un siguiente video, compañero. Chau, chau.